Buenas noches, queridos televidentes. Hoy, una de las confesiones más esperadas del mundo del espectáculo finalmente salió a la luz. Benici, en una entrevista reciente, habló por primera vez de un momento del pasado que aún guarda en su memoria. Pim. Pinti. Con una mezcla de nostalgia y sinceridad, el actor recordó aquella vez que Ozzy Jazz le pidió que no se fuera. El ambiente en el estudio se llenó de emoción cuando Goldberg comenzó a relatar la historia. Su tono pausado, su mirada fija en el suelo y las breves pausas entre palabras hicieron que todos comprendieran que no se trataba de una anécdota cualquiera. Aquel día, ella me miró y simplemente me dijo que no fuera, confesó, generando un silencio absoluto entre los presentes. Aunque no dio demasiados detalles sobre el contexto de ese momento, sus palabras fueron suficientes para desatar un sinfín de interpretaciones. Los seguidores de la pareja recordaron instantáneamente los años en los que compartieron proyectos y momentos que marcaron una generación. En redes sociales, la confesión se volvió tendencia en cuestión de minutos. Las cámaras captaron la emoción en el rostro del actor mientras recordaba aquella escena. Fue una de esas frases que se quedan contigo para siempre, agregó. Los periodistas presentes aseguran que, por un instante, su voz se quebró, como si aún sintiera el peso de aquel recuerdo que marcó su historia personal. La audiencia, conmovida, reaccionó de inmediato. En los foros y comentarios, miles de personas expresaron su apoyo a Goldberg, destacando la honestidad de su testimonio. Punto. Se nota que fue algo que lo marcó profundamente, escribió una seguidora, mientras otros destacaban la conexión especial que siempre existió entre él y Ozzy. Durante la entrevista, el actor también habló sobre el paso del tiempo y la madurez que llega después de las experiencias difíciles. Uno aprende a entender el silencio, a aceptar lo que fue y lo que ya no será, dijo con una serenidad que solo se alcanza con los años. Su reflexión fue recibida con un aplauso espontáneo por parte del público presente. Los medios locales calificaron la confesión como el momento más emotivo del año. No solo por lo que reveló, sino por la forma en que lo hizo. Goldberg no buscó dramatizar, sino compartir algo que aún conserva en su memoria con respeto y gratitud. Su sinceridad traspasó la pantalla y tocó millones de espectadores. Por su parte, Ozzy Jazz no ha emitido ningún comentario sobre las palabras de su antiguo compañero. Sin embargo, sus seguidores no pudieron evitar notar cierta melancolía en sus publicaciones recientes. Algunos interpretaron sus mensajes en redes como una respuesta indirecta, cargada de sentimientos y recuerdos. El tema ha dominado las conversaciones en los principales programas de entretenimiento. Analistas de televisión y periodistas coincidieron en que esta confesión demuestra la autenticidad de Goldberg, un actor que siempre ha preferido el silencio antes que el escándalo. Su manera de hablar dice más que cualquier titular, comentaron en un debate televisivo. Años atrás, la relación profesional entre Goldberg y Ozzy fue una de las más admiradas. Su química en pantalla traspasó la ficción y encendió rumores que jamás fueron confirmados ni desmentidos. Por eso, escuchar ahora una ficción íntima. No mames. Tan íntima ha despertado a los que siguieron su historia desde el principio. El público ha respondido con una mezcla de ternura y melancolía. Muchos aseguran que las palabras de Goldberg no solo hablan de un recuerdo, sino también de un amor que, en cierta forma, aún vive en la memoria. A veces, un solo momento puede definir toda una vida, escribió un fanático, resumiendo el sentimiento general. Hoy.
Los expertos en lenguaje corporal coincidieron en que el actor repitió cada segundo mientras hablaba. Su tono, su expresión y la forma en que se detuvo entre frases revelaban que aquello no era solo una historia del pasado, sino una emoción aún presente en su interior. En medio del revuelo, los portales internacionales también se hicieron eco de la noticia. Medios de España, América Latina y Europa replicaron la entrevista, destacando la sensibilidad del actor y el profundo vínculo que lo unió a Osgejaus. Un relato que traspasa fronteras, tituló una revista digital de Madrid. En redes, los seguidores han compartido viejas fotografías, escenas y momentos que reviven la conexión. Algunos incluso crearon videos recopilando sus mejores momentos, acompañados de frases como "el amor verdadero nunca se olvida". Las publicaciones ya acumulan miles de reproducciones. Goldberg, fiel a su estilo discreto, no ha querido agregar más palabra. Su equipo de prensa ha confirmado que no habrá más declaraciones sobre el tema. Sin embargo, el eco de su confesión continúa resonando con fuerza en los corazones de sus seguidores. Así, después de tantos años, una simple frase volvió a unir los nombres de Goldberg, Demisy y Osgejaus en una historia que parecía dormir. Ella me dijo que no fuera. Fueron las palabras que reavivaron la emoción de un público que nunca olvidó aquella conexión. Una historia que al parecer sigue viva en el recuerdo y en el alma de quienes la vivieron.